Pues como le decíamos antes de irnos a la publicidad, vamos a hablar de pensiones y vamos a hablar de que el Consejo de Ministros aprobaba una subida histórica de las pensiones con un 2,5 para las pensiones no contributivas y un 3% para, no al revés, 2,5 para las contributivas y un 3% para las no contributivas, lo que supone una mayor subida en años de las pensiones. Esa subida va a afectar a más de 225.000 jubilados gaditanos, de ellos 30.000 de nuestra ciudad, jerezanos y jerezanas. Y para hablar de esta revalorización y de lo que supone realmente la valoración que realizan, tenemos con nosotros a Juan Romero, que es el portavoz de la Marea de Pensionistas. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, habla el Gobierno de que es una subida histórica comparado con otras subidas que ha habido anteriormente, ¿no? Hombre, comparado con la subida del 0,25 es evidentemente histórica, pero la verdad es que nosotros siempre hemos pedido la subida con el IPC real anual, blindada en la Constitución. Y la verdad es que no el interanual, la verdad es que el de diciembre a noviembre pues iba con el 6,7, que luego quedó en el 6,5. Entonces nosotros consideramos que hemos perdido un 4% de poder adquisitivo. Después los precios siguen aumentando de las cosas. Tenemos el problema sobre todo del gas y la electricidad que se está disparando de una forma. Hay personas que tienen problemas y no saben si pagar la factura de la luz o comer. Tienen que discernir en eso. Entonces, lo fiaron todo al Pacto de Toledo, que iba a arreglar esto. Entonces, el Pacto de Toledo, pues la verdad es que ha hecho una utopía del sistema y la verdad a nosotros no nos convence. Podemos decir entonces que por un lado están contentos por esa subida, ¿no? Sí. Que supone un gran incremento con respecto a lo que había, pero por otro lado descontentos porque no se llega a cubrir incluso el coste de la vida, ¿no? Claro, no se llega a cubrir el coste de la vida, eso es, ¿no? O sea que nosotros pedíamos que el salario mínimo fuera igual al salario interprofesional, ¿no? Como mínimo, o al de la Carta Social Europea, que eran 1.080 euros. Y la pensión no contributiva y este tipo de pensiones, por ejemplo, sobre todo al umbral de la pobreza, no como están ahora, ¿no? Que esa subida, aunque sea un 3%, pues la verdad es que nos parece nimia, no nos parece correcta. Bueno, es que este año además se ha disparado la inflación, se ha disparado no estaba previsto una inflación como la que hay este año. Me imagino que para otros años, si se incrementa ese tipo de subida, sí va a suponer un gran incremento con respecto al coste de la vida. Claro, esto la verdad estamos hablando de un año excepcional, se puede decir. Sí, ¿no? Hombre, estamos de acuerdo que ahora mismo, como estamos en años de pandemia, pues la verdad es que esto nos ha cogido de imprevisto. Ahora mismo una subida con la inflación más o menos satisfactoria, aunque hayamos podido perder poder adquisitivo, pero claro, si hay una deflación, pues me imagino que nos dejarán tal como estemos. Es muy difícil que haya una deflación, ¿no? Es muy difícil. Pero claro, esto se contempla en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Está contemplado del 2022 al 2023. Entonces, luego no se sabe si esto se puede cambiar o no. O sea que no está garantizado. Juan, me comentaba cuando estábamos aquí hablando antes de empezar la entrevista que lo que también reivindican es que hay mucha desigualdad entre comunidades autónomas a la hora de cobrar las pensiones, ¿no? No es lo mismo lo que cobra un pensionista aquí en Cádiz o en Andalucía a lo que cobra, por ejemplo, un pensionista vasco, ¿no? Sí, en concreto, pues esta especie de paguilla que ha sido un complemento, ¿no? con referencia a lo que se cobraba con respecto a la subida, pues aquí en Andalucía son 148,80. Mientras que hay 95.000 perceptores de esta pensión. En el País Vasco son 4.811 euros, en Navarra 2.772, 1.908 en la Comunidad Valenciana y 1.760 en Cataluña. O sea que hay una discriminación total entre comunidades. La verdad es que esto no es de entender. Ya se sabe que, por ejemplo, el País Vasco tiene el cupo vasco. En Cataluña tiene también otras peculiaridades, pero lo lógico es que hay mucha diferencia, vamos, entre 148 y 4.811, la verdad es que esto no tiene solución, ¿no?
Juan, vosotros cuando os habéis reivindicado, cuando habéis salido a la calle a hacer manifestaciones y a reivindicar, también uno de los aspectos que siempre habéis comentado es que, bueno, vosotros tenéis ya garantizadas las pensiones, pero que estáis luchando por los jóvenes y por las personas que vienen detrás para que también se les garanticen esas pensiones. Claro. Y sin embargo, hay poca implicación de los jóvenes o de personas en edad que todavía no perciban jubilación, ¿no? Sí, eso sí lo hemos notado, ¿no? Además, muchas veces está mal decirlo, pero en Jerez hay muchas personas elitistas, porque cuando hacemos un folleto o algo reivindicando, le solemos entregar a todo el mundo, pero además esto lo financiamos nosotros no tenemos nada, nadie que nos financie, lo pagamos del bolsillo. Y hay gente que te dice, a mí de esas cosas me dejan. Hombre, tú le dices, pues de acuerdo, muchas gracias. Pero cuando ya te dicen un comentario un poquito obsceno, podríamos decir, pues entonces ya tú tienes que decirle, claro, si usted cobra 1.700 o 1.900 euros, no le importa a esta persona que está aquí, que cobra 700 euros, que más o menos es la pensión media, o 333 porque ha estado cotizando por autónomo y no ha cotizado lo suficiente. Entonces nosotros estamos por ellos, ¿no? Y tratamos de implicar a colectivos, sobre todo a los jóvenes, porque, hombre, si ahora para tener una pensión mínima con 65 años tienes que tener cotizado 37 años y 6 meses para tener 890,50 o 834 si no tiene cónyuge a cargo, pues a ver cuándo lo van a tener ese tipo de cotización. Vamos, es que yo lo veo prácticamente imposible. Sí, además también uno de los miedos que existen es que se quiebre ese sistema de pensiones, ¿no? Claro. Porque cada vez hay menos cotizantes. Cada vez hay menos cotizantes, entonces ellos dicen que las pensiones, pues la verdad es que no son, vamos, que no son, vamos, que no hay dinero para ello, ¿no? Pero lo que pasa es que también en las pensiones se meten unos gastos impropios, como las ayudas por maternidad, cuidado de hijos, pensiones no contributivas, otro tipo de ayudas sociales, que eso representa el 1,6 del PIB en España, o sea que es una cantidad bastante grande. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, pues habría que restituir ese tipo de gastos, que vamos, que se valoró en 23.000 y algo de millones de euros. Habría que restituirlo y, por otro lado, el sistema estamos contentos que se ha derogado el factor de sostenibilidad, porque, hombre, era a más edad, menos pensión. La verdad no nos parecía justo, pero lo han cambiado por el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que la verdad es que nos parece utópico, porque nadie puede decir que en 10 años se vayan a recaudar 30.000 millones de euros para hacer sostenible este tipo de pensiones. La verdad, ahora mismo es una utopía, es algo etéreo. Entonces, y además, yo pienso que al hacer este tema, pues nos enfrentan a las generaciones. Es como decir, es que yo no sé, tú porque hayas cotizado más no tienes por qué tener ese derecho, cuando esta persona con el MEI pues si no trabaja no cotiza, y si no cotiza la empresa por él y él también, que lo que va a suponer una minusvaloración de su pensión, pues la verdad es que la pensión suya va a ser nimia. Juan, ¿cómo surge este movimiento de Marea Pensionistas? Sí, este movimiento surgió hace 4 años, lo fundaron una serie de señores, yo no estaba entonces ahí, yo llegué un poco más tarde, y era por el interés de las pensiones, que eran muy cortas, había mucha gente con muchas necesidades humanas, ¿no?, de alimentación, de estos temas. Entonces surgió eso y entonces después vino lo del 0,25, que fue una motivación extra, y ahí sí hicimos una manifestación que hubo alrededor de 7.000 personas, se implicó la gente, estuvo mucho. Después, cuando ya se decretó que se había subido al 0,9, pues dijo la gente, bueno, como me han subido algo, pues voy y me echo para el lado, ¿no? Pero nosotros no hemos dejado de reivindicar porque hay mucha brecha de género, hay un montón de cosas que son reivindicaciones que no son simplemente
pecuniarias de dinero, pero están ahí, ¿no? Porque el tema de la viudedad, el tema de la dependencia, es que en Andalucía hay 70.000 personas pendientes de dependencia. Hay 36.000 que ya están catalogadas y a falta de adjudicarle la dependencia, pero hay otras 30 y tantas mil que ni siquiera se le ha abierto el expediente, están pendientes de tramitar. Entonces, el tema de la residencia también nos preocupa mucho, ¿no? Porque haría falta más residencias aquí en Jerez. Y además las residencias privadas pues son súper caras, vamos, esto no lo puede costear nadie. O sea que son muchos temas en los que nos implicamos y nosotros sí estamos siempre dispuestos a ayudar a los jóvenes. Vamos a las manifestaciones de los jóvenes, vamos a la educación, a sanidad y ahora hay otro tema que yo no sé si usted me lo va a preguntar o algo, que es el tema bancario. Sí, era una de mis preguntas precisamente. Un poco la brecha generacional que se ha abierto con este tema de las entidades bancarias, claro. Y un poco, bueno, pues esa iniciativa que ha tenido Carlos San Juan, es un pensionista de Valencia, que ha decidido una plataforma recabar firmas para que las personas... pero yo no creo que tampoco sea un tema de pensionistas, yo creo que a cualquier persona nos interesa que nos atiendan personalmente las entidades bancarias. Porque, bueno, hay cosas y temas que no sabemos resolver por nosotros mismos, tenemos dudas que nos tienen que resolver y yo creo que, bueno, que es necesario que haya una atención personalizada. Yo no sé, me imagino que desde María Pensionistas de aquí de Jerez apoyan totalmente esta iniciativa del pensionista valenciano, ¿no? Totalmente, porque lo que no puede ser es que se llegue a los bancos y haya que ir antes de las 11 de la mañana para que te atiendan alguien personalmente. Si tú haces... Bueno, y con cita previa, además, claro, en la mayoría de los casos. Sí. Además, si hace una hoja de reclamación, te dicen que es que el banco, el sistema del banco es ese, que no hay otra cosa. Hay mucha gente mayor que le cuesta trabajo de acceder a los cajeros. A lo mejor acceder directamente al cajero, no, pero efectuar un pago, pues es un problema para ellos, ¿no? Y cosas así, es que la verdad es que nos parece una iniciativa estupenda, vamos, que nosotros también la contemplamos, de ir algún día y hacer alguna concentración bancaria, digamos, ¿no? Además, cada vez que hay una reorganización de banco, hay una unión, pues siempre hay menos oficinas y menos empleados, vamos, que es lo que pasa eso, ¿no? Si no hay personas que te atiendan, además para eso están los operadores de telefonía, que te ponen un robot, ¿no? que ahora por lo visto van a obligar a que te atienda alguien, porque si no, es que es lógico y necesario, ¿no? Porque hay personas de 80 y tantos años, y además desconocen también que hay una especie de cuenta, que es una cuenta solidaria, por la que no te pueden cobrar nada, aunque tú no tengas elementos en el banco para pagar y cosas así, porque es que eso lo desconoce la mayoría, porque todos los cobros de pensiones son bancarios, o sea que el Estado no te dice yo te voy a llevar el dinero a casa. Entonces, como tiene que pasar por un banco, pues la verdad, el banco dice, bueno, yo el día 20 tengo el dinero, el día 25 te pago, mientras me va generando una serie de intereses, ¿eh? Y ya coge y ya está, y fuera. Y entonces hay una cuenta solidaria que en la que ellos no te pueden cobrar nada, aunque tú no tengas movimientos. Pero claro, el banco en sí no te informa. O sea que se tiene que informar el usuario o tenemos que informarlo nosotros, ¿no? De decir, mira, pide usted una cuenta solidaria que se llama, en la que no te pueden cobrar intereses, porque lo que no puede hacer eso, porque una persona que cobre 700 euros de pensión y te digan, pues, por decir algo, porque la verdad es que no lo sé, pero 15 euros cada trimestre o 20 euros cada trimestre. No, hombre, una pensión corta, la verdad es que eso no tiene ningún sentido. Juan, se ha agravado muchísimo, ¿no? La brecha digital, ¿no? Sí. Y la brecha generacional, ¿no? Con el tema de la pandemia, sobre todo, ¿no? Sobre todo con eso, ¿no? Entonces nosotros la verdad es que eso sí lo hemos notado, ¿no? Que en primer lugar la brecha de género, porque es verdad que existe, aunque haya gente que lo niegue, es verdad, porque a igualdad de trabajo, igual de eso no es igualdad de salario entre hombres y mujeres. Eso lo reconocemos, ¿no?
Y después la brecha generacional, pues la verdad es que sí, es que en un momento dado con un gobierno anterior, pues se facilitó el que se pudiera, una reforma laboral, que se pudiera despedir con menos dinero. Entonces, ¿eso qué dio lugar? Pues que tú podías despedir a una persona que llevara allí 20 años, que entonces eran 45 días por año. La verdad es que ese tema no se cortaba, pero lo podías despedir por menos importe. Entonces, por ese importe tú podías contratar por a 2 personas que lo podías tener 12 horas y pagarle 600 euros. Entonces, ese ha sido el tema. Pero claro, ese empresario no ha contratado a esas 2 personas, sino que ha prescindido totalmente de esas 2. Entonces, pues el empleo cada vez más precario, porque eso se contrata gente, por ejemplo, en el tema sanitario por horas, por días, y la verdad es que ese es otro tema que también nos afecta a los mayores mucho, el tema sanitario, porque la sanidad ahora mismo está colapsada. O sea, vas a un centro de salud y generalmente cuando vas a salud responde, el tema de la app muchas veces no funciona. Cuando funciona te dan cita telefónica para dentro de 15 días. Entonces, si una persona tiene una dolencia, tiene que ir allí por urgencia. Es que es lo lógico. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora con esto de la pandemia, pues hay muchas bajas por el tema del COVID. Entonces, el médico que está allí y está contratado a lo mejor por horas, pues está rellenando bajas. Porque generalmente las bajas hay que rellenarlas y firmarlas. Pues entonces, si está así, pues no puede atender a ciertas personas. Atiende, vamos, no es que deje de atender. O sea, que están colapsados porque tienen mucho trabajo. O sea, que yo siempre los he defendido porque la verdad es que una de nuestras banderas son los sanitarios, vamos, que se han portado con nosotros estupendamente, vamos. Yo los valoro. Hay gente que dice, no, es que ustedes lo único que hacían era aplaudir y esto, no, el aplauso se lo merecen, pero el aplauso es una cosa nimia para lo que merecen de verdad estos señores que han estado expuestos a todo, incluso a principios de la pandemia con bolsa de basura, porque no podían ponerse de otra forma. Vamos, para mí son santos, vamos, yo los alabo. Pues muchas gracias, Juan, por venir a estos estudios de Onda Jerez y por contarnos bueno, pues la visión que tienen los pensionistas sobre muchos de los temas que son actualidad, evidentemente, y bueno, sobre esa brecha que se está abriendo cada vez más entre generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por hacernos visibles, se lo agradecemos mucho. Comunicar también que con referente a este tema, pues el día 12 de febrero en la Plaza del Arenal, pues vamos a hacer una concentración de 11 a 2 de la tarde para manifestar nuestra disconformidad con la subida de las pensiones y el Pacto de Toledo. Y decir también que nosotros en la Marea de Jubilados Pensionistas tenemos Facebook, que tenemos facebook.com Marea de Jubilados Pensionistas de Jerez, y tenemos Twitter @mareajerez, por si alguien quiere estar. Y todos los lunes de 11 a 12 estamos frente al ayuntamiento con nuestra pancarta y a disposición de cualquier usuario que quiera preguntar, aunque no sea pensionista, cualquier tema relacionado con las pensiones o con lo público. Estamos para responder a toda la gente. Pues muchas gracias, Juan, lo dicho. Y nosotros nos vamos a ir hasta el Teatro Villamarta, porque nuestro compañero José Manuel Jesús ha estado allí y ha visto cómo se hacía el programa Cuéntame una ópera, dirigido a los más jóvenes. A través de, bueno, pues 200 alumnos han podido disfrutar de este programa pedagógico en el que les han contado, en este caso, cómo se realizaba la ópera Manon, que se estrena precisamente esta tarde en el Teatro Villamarta. Nos lo cuenta José Manuel Jesús. Hola compañera, pues nos encontramos en el Teatro Villamarta porque tenemos un fin de semana espectacular con la representación de la obra Manon de Massenet, que se lleva a cabo tanto este próximo viernes como el próximo domingo. Estamos con Ricardo Sánchez Cuerda, que es concretamente el encargado de la escenografía de esta ópera. Ricardo, ¿qué tal? Un saludo. Un saludo, buenos días. ¿Qué vamos a ver este fin de semana? Estamos hablando de una de las obras más interesantes que tenemos durante todo lo que va a ser el año lírico aquí en el teatro, ¿no? Sí. Bueno, pues es una nueva producción de la ópera Manon de Massenet, y es uno de los títulos que no es fácil ver porque forma parte del repertorio más habitual, pero sin duda alguna una ópera muy importante, muy interesante y realmente
una apuesta que hace el Teatro Villamarta por un título un poco convencional, pero muy interesante a nivel musical. Y con la presencia de un jerezano, Ismael Jordi, entre los principales escenógrafos, ¿no? El protagonista, efectivamente, es Ismael Jordi y bueno, es un conocidísimo tenor que aquí tiene un papel muy importante, evidentemente, sí. Bueno, háblanos un poquito de la escenografía de una obra que se traslada de tiempos, me dicen, ¿no? Bueno, se traslada un poco de situación más que de tiempo. Realmente la ópera es una ópera muy compleja, viene de una novela del abate Prevost, y es una adaptación de la novela original en la cual ocurren muchísimos espacios. Aquí lo que se ha hecho es un trabajo fundamentalmente de ajustarlo a una visión, que es la visión del director de escena, de Alfonso Romero, intentando llevarlo a un planteamiento más contemporáneo, más moderno, pero eso no quiere decir que la visión sea más moderna, sino que simplemente es un planteamiento diferente al que tiene la ópera convencional. Hay que trabajar mucho la ópera porque es uno de los géneros más interesantes que tiene el mundo de la cultura, pero en Jerez hay que potenciarla mucho más, ¿no? Bueno, en Jerez y en todo el mundo, yo creo. Es decir, históricamente hay una cierta percepción de que es poco accesible, de que es complicado, y en cierto modo eso lastra el que el público acuda, ¿no? Parece que es caro, parece que es difícil, parece que es complicado de entender, cuando al final realmente es teatro cantado, es decir, cuenta una historia que está sobretitulada, aparecen unos sobretítulos y tú entiendes todo absolutamente, sí. y simplemente es teatro musical, digámoslo así, o sea que no tiene otra dificultad. Es más, hoy para acercar la ópera a los más jóvenes, aquí en el Teatro Villamarta, sí, pues hemos tenido la presencia de muchos jóvenes institutos que han venido a presenciar una conferencia, estar de una forma directa con lo que va a ser la obra, eso siempre es importante, ¿no? Claro, yo creo que el nuevo público es muy importante que venga, que acceda, que tenga la oportunidad de verlo y la oportunidad de disfrutarlo y la oportunidad de que le guste, lógicamente, para crear un público nuevo que pueda venir y que pueda apreciar la ópera como tal, sí. Estamos hablando de que es una de las dos producciones que este año tiene el Teatro Villamarta, ¿no? Pues creo que sí, yo estoy en esta, no estoy en la otra, pero sí, luego hacen una producción de Diálogo de Carmelitas, que es una ópera también interesantísima, difícil de ver también, pero muy, muy interesante, muy emocionante a nivel musical, o sea que yo creo que hay que ver las dos, desde luego. Ricardo, ¿y es la única que trabajas tú este año en el teatro o hay alguna más? No, yo trabajo solo en esta, sí. Hacen 2 nuevas producciones, el resto es alquileres o reposiciones, supongo, y realmente solo trabajo en esta, efectivamente. Ricardo, venir al Teatro Villamarta es venir, a una de las capitales de la cultura de nuestro país, ¿no? Bueno, el Teatro Villamarta tiene una larguísima tradición en el campo lírico, de hecho tiene una temporada que es muy importante, muy valorada, muy apreciada, y que lleva un largo desarrollo que yo creo que hay que apoyar. Realmente es un sitio importante, sí, efectivamente. Pues Ricardo, que haya mucha suerte, que se siga trabajando. Hemos estado echando un vistazo de todo el trabajo que está realizando, que tiene mucho trabajo, todo hay que decirlo, y hemos tenido esa posibilidad de verlo, ¿no? Acceder a sitios donde es complicado acceder y verlo, porque el montaje no es nada fácil, ¿no? Bueno, el montaje es un montaje... fácil o difícil, es un montaje que apuesta por una visión determinada y ha habido mucho trabajo por parte de la gente del teatro. Es una producción que se ha hecho, es una producción del teatro hecha por gente del teatro. Exacto. Lo cual es muy interesante porque realmente ha habido un trabajo del personal propio del teatro en la elaboración de la escenografía, en el vestuario, en la utilería, en todo el dispositivo. Y eso, es importante porque no es tan habitual y realmente es muy, muy interesante cómo se ejerce aquí el concepto de producción y de profesión. Hay mucho trabajo detrás y tiene que haber también mucho reconocimiento porque son trabajadores que nunca salen hacia afuera y hacen un trabajo vital, primordial y tiene que ser así. Sí, claro, lógicamente, sí. Son trabajos muy importantes que forman parte de lo que es el proceso de creación de una ópera. Lo que pasa es que, hay sectores que están de cara al público y sectores que no. Yo no estoy de cara al público, ellos tampoco están de cara al público. Pero hay que reconocerlo, y es un trabajo vital, ¿no? Sí, totalmente, absolutamente. Pero cada uno tiene su reconocimiento, yo creo, y efectivamente está muy bien valorarlo, pero yo estoy muy cómodo fuera de la visual del público, o sea, que también es un poco de decisión personal de cada uno. Estupendo. Ricardo, muchas gracias. Insisto, suerte para este fin de semana y que sea todo un éxito la puesta en escena aquí en el Teatro Villamarta de la Ópera. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues compañeros, desde el Villamarta nos despedimos. Este próximo viernes y este próximo domingo, esta ópera que aquí tenemos, concretamente, a ver si podemos cerrar el plano, la podemos disfrutar en nuestro Coliseo, en Jerez de la Frontera, en el Teatro Villamarta. Hasta ahora.
Pues ya lo saben, esta tarde y el próximo domingo la ópera Manon en el Teatro Villamarta. Después les ofreceremos un fragmento del ensayo que tuvo lugar el pasado miércoles sobre esa obra de Manon que protagoniza Sabina Puertolas e Ismael Jordi. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad y enseguida vamos a hablar de algo que esperamos los cofrades con muchísima ilusión, y es la Semana Santa del año 2022.